¿Qué tal? Saludos, buenas noches, Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Un gusto saludarles desde la capital de la provincia, la ciudad de Macas. Hoy, esta tarde y esta noche queremos compartir con nuestro distinguido amigo Eduardo. Buenas noches, bienvenido a Podeshuar. Saludos a la provincia y al cantón Sevilla Don Bosco. Buenas noches. Buenas noches, mi provincia, Morona, Santiago. Buenas noches a toda tu audiencia. Buenas noches a mi cantón Sevilla Don Bosco. Qué gusto estar compartiendo contigo esta noche. Gracias, Eduardo, y gracias por venir. Sobre todo queremos un poco tener un diálogo profundo al respecto de lo que sucede en Morona, Santiago, lo que sucede en nuestros cantones y en el territorio nacional. Es muy preocupante todo lo que sucede. Queremos conocer poco quién es Eduardo Nundi, porque últimamente escuchamos mucho este nombre de Eduardo Nundi, pero no conocemos en realidad quién es Eduardo para Morona, Santiago y para tu cantón Sevilla sobre todo. Adelante, Eduardo. Buenas noches a toda la audiencia. Bueno, soy Eduardo Nundi, nacido en la capital de nuestro país. Resido ya desde muy niño, desde los 5 años, mi padre nos trajo acá a vivir en la zona de Santa Ana, acá de Sevilla. Desde hemos crecido, estudié en la escuela Cristóbal Colón, en el colegio Don Bosco, y por cuestiones de la vida tuve que emigrar a los 18 años. Digo, a los 3 meses antes de graduarme, recuerdo. ¿Viajó a nivel internacional? Viajé a Estados Unidos porque teníamos que grabar, recuerdo en ese tiempo con el grupo Charip, el primer cassette. Y uno también de los primeros grupos Shuar. El primer grupo de Y Shuar. el único hasta el momento que... El primer grupo de Shuar que pudo haber grabado en el exterior con toda la infraestructura que tuvimos en Los Ángeles, en el estudio me recuerdo de Carlos Santana, uno de los mejores artistas latinoamericanos. Y que yo recuerdo, todo el mundo me preguntaba dónde grabarlo, y decía pues en el estudio de Carlos Santana. Oye, Carlos Santana, ¿sabes qué? Pues para mí era como hablar contigo, hermano. Y yo, pues, después de unos años me enteré literalmente, pues que era un monstruo de la guitarra, un gran músico, a quien considero un gran amigo. Conjuntamente con mis primos grabamos ahí. Nuevamente teníamos cada año giras internacionales por la presentación en diferentes lugares del mundo. Te hablo de Europa, te hablo de Sudamérica, te hablo de Norteamérica. Y pues eso. Hicieron una gira internacional con el grupo Charip. Por muchos años. ¿Usted tiene algo de familiaridad con los Charip porque son de la familia? Sí, somos familia, somos primos, tenemos una consanguinidad por parentesco. Perfecto. Ahora, ¿dónde resides? Ahora resido yo en mi comunidad Nuncay, que desde el 2018 nosotros estamos trabajando conjuntamente con mis socios, que conjuntamente somos 8 finqueros que nos organizamos. ¿Estás construyendo una comunidad? Hemos construido, estamos ya legalmente constituidos, hemos cumplido todos los requisitos. ¿En el cantón Sevilla? En el cantón Sevilla tenemos la comunidad Nuncay, en el kilómetro 17, la vía Macaspuyo, entrando por la comunidad de San Ramón, 1.8 kilómetros hasta la comunidad nuestra. Tengo entendido que usted es el síndico de la comunidad. Soy el síndico, como bien. primer fundador y todo lo demás. Estamos hablando con el señor síndico. Esto es muy importante, ¿no? Cuando en nuestra sangre entendemos el significado de ser síndico, Eduardo. Vamos a continuar, Eduardo. Gracias por presentarte, gracias por permitirnos conocerte un poquito más. Queremos hablar hoy de la coyuntura a nivel nacional y sobre todo en Morona, Santiago. ¿Cuál es tu lectura de lo que sucede a nivel político, social y económico en la provincia de Morona, Santiago, Eduardo? Sobre todo la polarización que estamos viviendo en los últimos tiempos, Eduardo. Pienso que tú como emprendedor y también como microempresario debes tener alguna lectura respecto a qué está pasando en la situación política, social y económica. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mira, te hablo desde la perspectiva como un ciudadano más, como un ciudadano común. Políticamente hemos llegado al punto más bajo, diría yo. Diremos de 100, ¿a qué nivel hemos bajado según tu perspectiva, Eduardo? Dime tú, estamos en un nivel de 10, estamos en los niveles rojos, estamos en los niveles alarmantes porque la podredumbre, la corrupción,
corrupción, el el familiarismo, la familiaridad que pones a tu amigo, a tu cuñado, a toda tu familia en los poderes, que estás pidiendo el 10-15% de los contratos. Es una podredumbre total, que entras al poder para enriquecerte, literal, cuando la política es servir al pueblo, no servirse. Porque aquí yo he visto, no quiero concentrarme aparte. Simplemente se escucha que hasta para ser candidato tienes que pagar una cierta cantidad. Obviamente se sacrifican entre sus socios, sus financistas para poder llegar al poder, para poder desquitar luego eso. Porque eso es corrupción desde el inicio. Por eso yo te digo muchas de las veces, cuando llegan, alguna vez la vez pasada estuve aspirando para ser candidato a la alcaldía de mi cantón Sevilla, Don Bosco. Eduardo, ¿me ayudas con un disco? Eduardo, ¿me ayudas con una vaca? Perdóname. Cambiemos esa modalidad. Eso es corrupción. Si yo te doy una vaca, si yo te doy un disco móvil, eso es dinero que sale de mi bolsillo, Eduardo, y algún rato tengo que recuperar. Claro, pero ¿cómo cambiamos esa mentalidad de nuestra gente? Está tan posesionado, y no es que hayan venido los gringos a enseñarnos, ¿no? No. Son nuestros propios políticos. Llegamos a un clientelismo político. Llegamos a un clientelismo que eso menoscaba toda nuestra integridad, nuestra ética. Eso menoscaba toda nuestra... Por más ideologías que tengamos, nos tenemos que adaptar a ese método. Yo siempre les digo, mira, a mí, Dios quiera, ven, pídeme trabajo en mi finca, pídeme trabajo en los diferentes proyectos que tengo, trae tu carpeta porque yo necesito profesionales. Perfecto, Eduardo. Sabemos que la polarización hoy se ha llenado de odio entre nosotros los ecuatorianos, ¿no? Y es un factor que nos está perjudicando prácticamente a todos los ecuatorianos. Al respecto, tú también ya tienes un perfil político, porque ya tuviste una aparición políticamente años anteriores, pero en la actualidad estás emprendiendo. Cuéntanos algo sobre tu visión en Morona Santiago, sobre todo luego de tu ausencia fuera de Ecuador. Y hoy tenemos mucha esperanza en gente como ustedes que migraron y vienen con un pequeño capital para poder fortalecer. Usted necesita también de la ayuda de los ecuatorianos, de las autoridades, entre otros. Cuéntanos un poco al respecto. Mira, yo estoy ahorita trabajando pongamos desde el principio, Cuenca en el Azuay. Existen alrededor de 12.000 jubilados. Extranjeros. Perfecto. Entre canadienses, europeos y americanos. Yo estoy buscando el espacio en mis territorios, en mi finca, para presentarles la infraestructura. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un proyecto turístico. No es turístico, vamos siendo claros en ese sentido. Explícanos al respecto. Mira, por ejemplo, yo quiero ser un poco claro en ese sentido, y va a sonar un poco medio pedante en este sentido. El turismo para el extranjero de élite te hablo, de élite, no el mochilero, de élite es el que tiene plata, el que tiene dinero, invertir, voy a él. Estar correcto. Él, por la experiencia, si tú le presentas una chocita de paja con la camita y con una camita de quinchas, con su cocinita tradicional nuestra, por la experiencia sí se queda. Un día o 2 días, capaz 2 días. Pero ellos tienen un nivel de vida muy específico, que necesitan tener todas las comodidades. Si tú le presentas en media selva no una cabaña, una casa con todo el confort que decimos allá. Entonces, es un proyecto turístico, ¿cómo le llamas a ese proyecto? Eso es un plan de vida, que yo siempre digo, es un plan de vida, es un plan de... Es un proyecto empresarial probablemente que quieres crear oportunidades de trabajo. Para jubilados. Pero también va a crear fuentes de trabajo aquí en la provincia. Eso es obvio, porque vamos a hacer alianzas estratégicas, porque yo no voy a poder cubrir la demanda que ya tengo ya en proyecciones para desde el 2028 van a empezar a llegar ya los jubilados, amistades mías en primera instancia, quienes van a llegar y y ya me está diciendo Eduardo, mi cuñado o mi primo van a llegar en el 2030, en el 2031, ¿tienes esa opción? Digo, no,
yo tengo un número X al cual yo voy a trabajar. Por eso es que necesito encontrar a otras personas, a otros dirigentes, aliados, líderes, alianzas económicos, estratégicas que digo yo, correcto, para poder compartir, porque eso va a generar, va a dinamizar nuestra economía. Eso nos va a llegar, porque si ¿Tienes nosotros... conocimiento al respecto, Eduardo, sobre temas empresariales, tema de emprendimientos y sector estratégico? Empresarialmente te comento, yo tenía en Toronto, Canadá, donde yo residí por más de 13 años, una empresa de soldadura, de herrería, de renovación de edificios antiguos en el downtown de Toronto. Además tengo todavía una franquicia pequeña y unas acciones pequeñas en un restaurante de comida mexicana. Y además tengo otras pequeñas acciones en diferentes lugares. ¿Ya te vas a residir en Ecuador, en Morón, Santiago, en el Campo Sevilla, o todavía tienes una perspectiva todavía de estar viajando y de vuelta? ¿Cuál es tu...? Bueno, ¿qué te comento? Yo estoy desde el 2018 literalmente ¿Permanente? No, permanente, entre idas y vueltas desde el 2022 ya estoy permanentemente viviendo aquí en Morón, Santiago, aquí en Cantón Sevilla. Ya estoy, obviamente por cuestiones de mis negocios, por cuestiones de mis, diría, emprendimientos, que no vendría a ser el término emprendimientos, porque emprendimiento es crear un negocio cuando no tienes otra alternativa de negocio, de empleo. Pero yo tengo esas opciones para poder trabajar. Estoy dedicado a las bienes raíces, acabo de volver de Estados Unidos ahora, en la cual estoy dando las opciones a los nuevos inmigrantes, a los inmigrantes del Cañar, quienes a Cañar, Azuay y otras provincias, quienes al estar en un estatus de ilegalidad, les estoy poniendo en conciencia de que deberían volver y deberían asegurar su retorno en caso de que vuelvan, porque casualmente yo esos días que estuve ahí, había redadas de migración. ¿Tienen interés tal vez de comprar terrenos en Amazonía, en Morón, Santiago, precisamente? ¿Tienen interés? Tienen mucho interés. Acabo de venir cerrando varios tratos, varios negocios, varias fincas. Vengo haciendo esos tratos, vengo ya cerrando tratos. Tengo unos compromisos en las cuales yo vuelvo otra vez a Milford, a Bridgeport, a Queens para ofertar las fincas y casas. Perfecto, Eduardo. Los últimos meses, aproximadamente un mes o 2 meses atrás, han sonado fuertes las críticas sobre la corrupción en Morón, Santiago, especialmente en los electos Shuar, pero viene desde una polarización desde los novoístas, que se llama comúnmente, o los que apoyan a Novoa. En ese aspecto, Eduardo, ha sido visible, ¿no? A veces me puedo tapar con un dedo que nuestros hermanos Shuar, un gran porcentaje que fueron electos, tienen casos de peculada en la Contraloría. Al respecto, ¿cuál es tu lectura, Eduardo? Siempre repetiría 20 veces esto. La política es para servir al pueblo, no para servirse. Pero ¿cómo hacemos eso? Porque cuando llegan electos, de repente se olvidaron que es de servicio. No. Es que ya se les nota con qué objetivo llegan. Mira, no nos andemos engañando, créeme, no llegan, no se sacrifican por nada para llegar al poder, créeme, llegan, no sé. Desde que se financia ya están. Escuché el otro día un comentario en alguna entrevista, llegan patas rajadas y al día siguiente ya son los nuevos ricos. No son valores mías, déjame revisar cómo los digo. Claro, entonces, y es así. Y luego tratamos entre nosotros de alcahuetearnos, no es espíritu de cuerpo, es el taparnos, hermano. Que tenga una casita, o que tenga el derecho a tener una casita, con todo el derecho. No una mansión, hermano, perdóname, hablemos con puntos claros, o sea, no nos andemos engañando, y eso entre nosotros, entre compañeros, estamos tapándonos, estamos alcahueteando. Solo para agregar algo al respecto, Eduardo, el Shuar casi no quiere hablar del otro Shuar corrupto. Correcto. No, y los que nos atrevemos a hablar de repente somos enemigos del Shuar. ¿Tú piensas lo mismo? Pues, ¿qué te diré? Yo tengo un promedio, digo, entre 4 a 6 amenazas diarias por emitir mis criterios. Ya, pero primero estamos nosotros como autojuzgando como Shuar, ¿no? Porque los mestizos no se quieren juzgar entre ellos. Dicen, no, ellos son los perfectos y atacan. Pero también esa polarización no es bueno. Ellos tienen el espíritu del cuerpo que manejan.
Perfecto. tienen eso. Ok, Eduardo. Bueno, estamos conociendo a Eduardo, un poco en síntesis, la vida social, la vida familiar de Eduardo, un hombre que ha migrado al extranjero, hoy ya ha vuelto al Ecuador, a su tierra, donde vio nacer, de algún modo su familia está todavía aquí, no nos hemos ido. Eduardo, vamos a centrarnos ahora en un tema importante, es un tema político, Eduardo. Por ahí suenan voces que tú te vas ya como candidato para la alcaldía del Cantón Sevilla. Según algunas versiones, cuando yo ando por las calles y pregunto por ahí, dicen, no, dice, Narváez seguro va a ser, ya va a haber, está asegurado sus elecciones. Eduardo, ¿tú te atreverías a irte de candidato para el Cantón Sevilla, Don Bosco? Hablemos de un supuesto, no consentido. Yo tengo el derecho. Como ciudadano. Yo cumplo todos los requisitos. Ajá. La vez pasada no pude, no califiqué porque todavía votaba en Toronto. Ya hice todos los trámites legales, estoy legalmente listo para Ya, correr por la el código de la candidatura. democracia dice 2 años que debes estar, Estoy. ya has cumplido aquello. He Ya, cumplido. perfecto. Entonces vas a participar tú como candidato para la alcaldía. Soy un precandidato. Ya, ya. No me puedo autocandidatizarme hasta que la provincia. Tiene que haber una primaria, tiene que haber, por todo, supuesto, claro. tenemos que seguir todos los parámetros y todos los pasos. Pero ya tienes la intención. Yo tengo la intención y voy, muy seguro yo voy. Yo quiero ir. Eduardo, ¿por qué quieres participar? ¿Por qué? Porque estoy cansado, estoy harto. ¿Estás cansado tal vez de ver que solo otros roban? No. Y para yo robar, no, Diosito lindo, no me permita. No, estoy cansado de ver tanta podredumbre. Porque cuando llegas, ¿qué es lo único que se dedican es a dar fiestas, a dar ganados, a vender humo? Nadie me ha propuesto, nadie me dice, por ejemplo, con el proyecto de agua, nadie me dice qué hacer con esa problemática que tenemos de aquí a 3 años. Yo en el 2018 hice un estudio propio de mi dinero y lo que me recomendaban, Eduardo, cómprate unos 3 camiones cisternas para poder vender agua, que de aquí en 4 o 5 años... Hacer negocio por la necesidad de la gente. No, digo, y yo con empresarios portugueses, canadienses, hicimos un estudio, un preestudio, que estamos en camino. En el Cantón Sevilla. En el Cantón Sevilla, usando, por ejemplo, el afluente del río Yuquipa, que tiene alrededor, no sé si no recuerdo, 26 metros cúbicos en su cota baja, 32 en su cota alta. Y que sería uno de los proyectos como lo es en Guayaquil, que Guayaquil toma el agua del río Daule, que es un río que todos conocemos que es un río contaminado, pero lo potabilizan. Aquí sería el Yuquipa, un río, una de las plantas potabilizadoras más grandes de la Amazonía, y no deberíamos estar contentos con un proyectito de $1 millón por el agua. Dios mío, ¿por qué estamos pensando de aquí a 5 años cuando podemos pensar de aquí a 30 años? Eso es capacidad de gestión, pero no nos andemos engañando. Ahora, en Sevilla ganó un mestizo, Narváez, a pesar que el 85% somos Shuar. Y ahora tú eres Shuar. Mestizo, como ascendencia. Ah, eres también mestizo, Shuar y mestizo. Por madre soy de ascendencia. Eso es muy buena clara. Yo no he sabido que. Sí. Mi madre es de Amaguaña. De Amaguaña, de la capital. Por padre soy Shuar, por padre soy de... Tienes un poco más de ventaja que Narváez. Narváez es prácticamente una... La ventaja o desventaja no nace de tu descendencia, de donde resides, de donde desciendes, pero simplemente lo que necesitas es el amor por el trabajo, por tu tierra, más que vender humo. Yo lo que digo es eso, es presentar propuestas claras. Pero viables. Viables. Yo muestro propuestas viables, porque nosotros... No solo para ganar, porque para ganar puede ganar cualquiera, pero mientras no digo mantener... El presidente no va a subir el dinero, ha dicho todo lo contrario. Entonces no tiene sentido entrar con mentiras cuando al año ya sé muy bien que si yo no cumplo van a estar alistándome las maletas para que me vaya a la casa. Ahora como sevillano, tú, hablemos un poco como sevillano, tenemos un alcalde mestizo. ¿Qué has visto de bueno? ¿De bueno? En eso quiero abstenerme porque no quiero crear polémica, no quiero crear contradicciones, ni por el estilo. Esperemos
negocio. Vender humo no es negocio. Firmar convenios a futuro, no. O sea, hablemos con propuestas claras, con capacidad de gestión, con hechos. ¿Ya? Eso es lo que yo puedo proponer, lo que yo puedo hacer. Yo tengo gente relleno sanitario. Amigos. Amistades que juntan el hombro. Necesitamos un relleno sanitario. El Cantón Morona nos va a mandar fuera en unos meses porque no va a tener ya soportar para lo que es la cuestión de basura. Eso tenemos que ser conscientes. No tenemos un hospital. El Consejo Nacional de Competencia nos tendrá que dar a futuro. Tú apuntas más entonces la autogestión más grande. Mira, el alcalde de Azuay ya está por inaugurar su segundo. Y eso es capacidad de gestión. Y ahora me acabo de enterar hoy en la mañana y les consta a ti, yo no miento. Revisen una publicación del señor Ampush, creo que es. Sí, Adriano Ampush. En la que dice que son 6 meses. 6 meses. Y 180 que no pueden encender su tractor. Parado la volqueta y parado la pequeña gallineta. Las dos. O las que tengan. Las dos que Lo que sea, hermano, pero no pueden. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Es voluntad política, capacidad de gestión? ¿Es inoperancia? ¿Es ineficacia? ¿Qué es eso? Hermano? Y nos dedicamos a estar vendiendo humo. ¿Qué eso es lo que estamos a la final haciendo? Creando una expectativa en el mundo de conitos. Y eso no es así. Sí, tenemos que cambiar la matriz productiva. No sé si tú te fijas. Yo vine hace años atrás, cuando la feria, atrás del mercado, atrás del Hotel Peñón de Oriente, solo ahora ya está hasta el aeropuerto. ¿Qué va a pasar? Es lo que está pasando con las siembras grandes, por ejemplo, del cacao, del café. Al haber sobreproducción, el cacao acaba de llegar a 3.300 la tonelada. Cuando hace un par de meses estaba a 12.000 y todo el mundo se puso a sembrar cacao. Y va a pasar esto. A la zona que va a haber la caída del precio. Pero Eduardo, la perspectiva tuya y la visión pero lo único que se dedica es polarizar en el Ecuador. ¿Cómo haces una buena administración? Te voy a poner un ejemplo. Ahorita mismo son endeudados con la prefectura, las juntas y las alcaldías. Pero ellos no dicen absolutamente nada. Entonces, ¿cómo vas a hacer tu algo ahí, sin caso, al momento, sabiendo que esta polarización, y sobre todo porque no creo que tú vas a Pachacuti, ¿no? Tú tienes tu propia línea y sabemos que tu visión es diferente al respecto. Nosotros tenemos, durante estos años he cultivado amistades con empresas muy grandes, en las cuales yo, por ejemplo, en el mes de mayo tengo ya reuniones con empresas grandes sobre las construcciones de parques industriales, sobre las construcciones, por ejemplo, tentativamente te hablo de un número de la planta potabilizadora más grande de la Amazonía que se crearía aquí, porque anteriormente yo tenía un proyecto de crear un parque industrial aquí en mi territorio para poder construir, que se asienten 3 empresas grandes, 3 empresas de fabricación de cerámica, fabricación de... ¿Tienes esa posibilidad tú de traer inversionistas hemos estado conversando? Yo desde el 2018 estoy trabajando en aquello. Es decir, no quieres llegar a improvisar nomás, ya tienes más o menos estructurado proyectos. Yo te hablo con hechos. Si es más, tenía este mes ya la cita con Aquiles Álvarez, que lastimosamente lo tienen preso, que en conversaciones anteriores teníamos ya la posibilidad de que él iba primero a enseñar cómo funciona su planta potabilizadora y luego a conocer con mis empresarios, con las empresas con las cuales yo trabajo y quienes ya se han venido comunicando entre ellos para ver la posibilidad de poder obtener nuestra planta potabilizadora. Perfecto. Me gusta mucho cuando la gente, sobre todo ciudadanos, ¿no? De Santiago, que se arriesgan en buscar días mejores y vienen con esa nueva visión. El mundo siempre ofrece oportunidades. Eduardo Zuni es uno de los personajes que hoy está con nosotros, justamente tratando de posicionar su pensamiento y su ideología. Eduardo, un saludo.
saludo despídese de su gente para poder culminar. Lo único más que puedo decir a mi gente es que tengamos todavía la esperanza, no perdamos la esperanza. Todavía tenemos el tiempo para recuperar nuestra provincia que está en la segunda más pobre del Ecuador, cuando tenemos todo el potencial, toda la capacidad, todas las oportunidades. Lo que pasa es que no podemos dirigirnos porque, entre paréntesis, tenemos autoridades que están direccionadas, pero podemos romper todo ese paradigma, todo ese círculo, todo ese cúmulo de corrupción. Podemos trabajar mancomunadamente con el corazón, con el amor por nuestra patria, por nuestro cantón más que por nuestra patria, por nuestro cantón. Podemos pensar en nosotros, podemos pensar en la matriz productiva, que más adelante les iré compartiendo, por ejemplo, con la piña, con el achote, con la canela, que primero déjenme ser a mí y luego les comparto a ustedes. Compañeros de Morona Santiago, compañeros del Cantón Sevilla, está aquí Eduardo Núñez para como una amistad más y les agradezco todas esas muestras de cariño, todas esas muestras que tenemos a diario yo en las calles, en las plazas, en los mercados, porque yo soy hombre de machete y botas, hermano. A mí no me ves vestido con corbata todos los días, me ves con machete y botas todo el tiempo, permanentemente, y agradezco ya todo ese respaldo y ese apoyo, y bienvenido sea. Gracias por tu invitación, hermano, gracias por al Código Shuar y gracias a todos ustedes. Poder Shuar, perdón. Gracias por haberme invitado y gracias por haber compartido este tiempo. Gracias Eduardo, gracias Morona Santiago y hasta una próxima. Cuídense mucho. Chao, chao.